Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación de compartir con ustedes una vez más en estos temas. Yo me horrorizo cuando me dicen en un panel de expertos, porque pues no soy bioeticista de formación, estoy hecha en la vida, he aprendido a bombazo limpio y definitivamente no soy experta. No soy experta en este tema, me apasiona, lo vivo intensamente, pero no soy experta y más bien la idea de hoy sería romperlos, ayudarnos a analizar algunas cosas, porque se van a dar cuenta que conforme este programa va avanzando, empezamos a ser muy repetitivos, porque solo hay una cierta cantidad de… Es solo una masa de conocimiento que tenemos en este tema y mucho de especulativo, mucho de aprender, mucho de pensar, mucho de cambiar nuestras formas de pensar y los paradigmas en que vivimos, mucho de tratar de influir sobre los demás para que cambiemos leyes, reglamentos, todo esto. Entonces, es un aprendizaje continuo y repetimos las mismas cosas una y otra vez desde puntos de vista diferentes. Entonces, se me asignaron 3 temas que ya van siendo repetitivos en algunas cosas. Reclutamiento, aleatorización y placebo. No sé cómo revolvieron estas 3 cosas juntas en una charla, pero igualmente le haremos frente y desde un punto de vista sobre todo ético, no siendo bioeticista y siendo más bien aficionada al tema. Entonces, quiero nada más barajar algunos pensamientos y ver si podemos aprender mejor sobre las implicaciones éticas del reclutamiento, entender la importancia de la aleatorización, porque es un punto que a veces resulta polémico, y abrir la caja de Pandora con respecto al uso del placebo, que pues nuestra legislación nos elimina un poco la incertidumbre al respecto, pero sigue siendo un dilema ético, sigue siendo un gran dilema ético. Y entonces, quiero nada más dejar unos pocos segundos y dejarles esta pregunta. Por favor, piensen, ¿por qué las personas participan en un ensayo clínico? Es decir, ¿por qué tienen voluntad de someterse a una investigación? ¿Por qué aún después de que se les leen todos los riesgos posibles exhaustivamente y que la persona se va a internet y lee todavía un poco más, aún así quiere participar? ¿Se han preguntado ustedes esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor simplemente sigo viviendo. ¿Por qué me voy a comprar este problema? Mucha gente lo hace porque las investigaciones son tratamientos de punta. Esto lo estamos viendo muchísimo ahora con los estudios oncológicos. Gente que no tiene más recursos, ya están desahuciados, entonces se someten a un estudio porque es la única esperanza que tienen. Otros simplemente quieren estar de punta. Hay gente que quiere estar de punta y entonces se someten a los riesgos a sabiendas de que el beneficio de estar en un tratamiento de punta puede tener réditos. Muchos también lo hacen. ¿Qué pasó aquí? No se proyecta normalmente, bueno. Muchos lo hacen, vale que me lo sé, muchos lo hacen por altruismo. El caso que a mí más me impresiona de este tipo de altruismo es las investigaciones que se están haciendo en fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad muy seria, congénita, hereditaria, y se manifiesta desde muy temprana edad. Y los chiquitos a los 5, 6, 7 años ya tienen manifestaciones muy severas. Probablemente ya se han visto amenazados, su vida se ha visto amenazada y aún así no sobreviven. Cuando llega el momento de probar los medicamentos, que ahora hay mucho dinero metido en una fundación de fibrosis quística y están avanzando mucho, estos chiquitos participan felices en las investigaciones, simplemente porque saben que van a ayudar a otros niños, porque ya saben que ellos son candidatos para un trasplante de pulmón y es la última esperanza, y si eso no funciona, saben que les queda 1 año, 2 años, no llegan a adolescentes. Sin embargo,
Ellos mismos quieren hacerlo, ellos mismos investigan en internet sobre su patología. Ellos saben más que sus representantes legales a la hora de firmar un consentimiento. El asentimiento realmente es para el padre de familia, y el niño es el que más sabe de este tema por altruismo, simplemente por altruismo. Algunas otras personas participan en estudios médicos porque es la opción de obtener una mejor atención médica. Indiscutiblemente, cuando un participante está en el entorno de un ensayo clínico, la atención médica que recibe es superior. Nosotros, cuando auditamos en nuestro comité, auditamos los estudios, siempre tenemos una pregunta que le hacemos al investigador y es: ¿ha notado usted algún beneficio o algún perjuicio en este estudio? Y siempre dice: bueno, los pacientes me dicen que están felices porque ahora tienen mi celular y me llaman a todas horas para preguntarme sobre toda la familia y sobre que el vecino, que si lo que yo tomo le sirve al vecino. Y es decir, se convierte en una relación mucho más personalizada que la simple relación médico-paciente. El investigador participante en nuestro medio, y recalco, en nuestro medio, porque no es así en otros lados, se convierte en una relación mucho más, de mucho mayor confianza, de mucho mayor empatía. Hago esta aclaración porque en otros lugares, sobre todo en los Estados Unidos y también un poco en Europa, el investigador está por allá y los participantes están por allá y se recluta por medio de internet y tal vez los medio conocen o tal vez solo por teléfono, y el investigador principal realmente no es el médico tratante del participante. En nuestro medio, normalmente el investigador es el médico tratante. Entonces, el médico se convierte en investigador y el paciente se convierte en participante. Yo escogí solo cuatro razones y la última es el dinero. En nuestro país está prohibido pagar por investigar, pagarle a un participante por participar, excepto en los estudios fase 1, en donde tenemos a una persona absolutamente sana que se va a meter a un estudio en donde absolutamente cero conocimiento sobre el medicamento o la intervención en seres humanos. Entonces, pues tiene que haber algún incentivo y es la única forma, la única circunstancia en que se permite pagar. Pero por lo demás no se permite pagar. Conversaba yo con el doctor Rodríguez hace un rato que aquí sí se permite cobrarle a los participantes en un estudio. Ven la ironía de esto. Discriminamos a nuestros participantes en toda Latinoamérica, este es el caso. No se les puede pagar, pero en otros países sí se les puede pagar. Y aquí se les puede cobrar. Porque en muchos estudios que están ahora, lo que se está llamando los estudios de la vida real, el participante paga la consulta médica, el participante paga los medicamentos, paga el participante o la seguridad social o el seguro, ¿verdad? Lo que sea. El pagador paga los exámenes de laboratorio, la radiografía, las imágenes, paga todo, paga su transporte, paga su alimentación y el investigador solo observa. Y los patrocinadores del estudio observan, registran los datos y sacan conclusiones. Entonces, le estamos cobrando al participante su participación. Entonces, es una pequeña ironía. Nuestra legislación permite pagar ciertos gastos básicos de transporte, alimentación, algunas cosas menores. Y entonces, definitivamente, en nuestro medio, los participantes participan por las otras razones, ¿verdad? Porque realmente quieren hacerlo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente. Al hablar de reclutamiento, es como hablar de reclutar cualquier cosa, soldados, lo que sea. Y se trata de atraer la mayor cantidad posible de participantes según ciertos criterios de elegibilidad que hayamos escogido. Y aquí vemos que son criterios de inclusión y criterios de exclusión. Ya hemos hablado de esto, pero les voy a poner ejemplo para aclarar algunos, sobre todo si hay estudiantes que no han tenido contacto con este tipo de factores. Supongamos que tenemos un estudio para estudiar, para analizar un medicamento en diabetes y entonces podemos definir esta serie de criterios de inclusión. Ceñimos la edad a un cierto grupo,
No hacemos discriminación por género, cualquiera de los dos sexos nos sirve. Vamos a pedir un nivel de glucosa en la sangre, de azúcar en la sangre determinado, que nos indique que ya no es un nivel normal. Y vamos a pedir un examen específico para la diabetes, que es la hemoglobina glicosilada, con un cierto valor que es el que nos va a indicar que puede haber un problema. Vamos a decir que ojalá estén gorditos, ¿verdad? Y que esté dispuesto a usar un método anticonceptivo eficaz. Y este es un criterio de inclusión que se mete con mucha frecuencia porque no queremos un embarazo de camino, que no vamos a poder saber cuáles van a ser los efectos sobre un feto, sobre un producto. El asunto de las mujeres embarazadas, yo siempre digo esto siendo mujer, no es que las mujeres seamos más frágiles y no podemos participar en igualdad de condiciones que un hombre en una investigación. Lo que pasa es que como la naturaleza decidió que somos los que vamos a eventualmente reproducir o cargar con el producto de la reproducción, pues tenemos que mantener el envase lo más limpio posible para ese eventual producto. Sin embargo, casi todos los estudios, por esa razón, para conservar, digamos, la función reproductora intacta y que no se nos contamine un posible bebé por ahí, se exige métodos anticonceptivos. Y entonces los factores de exclusión, pues son las cosas aquellas que no podemos permitir en el estudio. Por supuesto, un embarazo por la misma razón que ya les dije. A veces algunos estudios excluyen a los fumadores porque hay factores que ya hay problemas que ya no se pueden controlar también. Un tratamiento anterior para la diabetes, en este caso que estamos analizando, enfermedades significativas y que esté participando en otra investigación. Y este también lo pongo de último, al igual que los métodos anticonceptivos, porque casi siempre va a aparecer como factor de exclusión, porque entonces igualmente nos introduce elementos que no podemos controlar, ¿verdad? Que están controlando en otro estudio. Hemos ya hablado la doctora Guerra mencionó con mucho detalle y el doctor Rodríguez también un poquito, el experimento de Tuskegee en los Estados Unidos, que dio origen al informe Belmont, que a su vez nos presenta los tres grandes principios bioéticos que rigen la investigación clínica. Como vimos en la primera charla de este programa, hay un montón de derechos y principios legales y del derecho que también son aplicables, pero me voy a referir solo a estos tres porque son los que tradicionalmente vienen incluyéndose en las regulaciones, en todas las guías y demás. Y veamos a ver cómo se aplica respecto al reclutamiento en particular, que es el tema que estamos tratando. La autonomía es el respeto por la voluntad de la persona. Es decir, que la persona es autónoma para decidir por sí misma si quiere o no quiere ser reclutada en un estudio. Y entonces, vean que aquí esto se va, ¿cómo se refleja en el proceso de reclutamiento? Bueno, vamos a tener el proceso de consentimiento informado, que vamos a conversar sobre eso mañana, una garantía de información completa y protecciones adicionales si la voluntad está disminuida. ¿Cómo se relaciona el principio de justicia en el proceso de reclutamiento? Aquí tenemos que garantizar una distribución equitativa. Y aquí vean que es muy interesante. Tenemos un estudio multicéntrico, quiere decir que se está haciendo en múltiples sitios de investigación, multinacional en diversos países. Y entonces vemos que se van a reclutar 1000 participantes, supongamos, por un ejemplo, y en Costa Rica tenemos 6 de esos 1000. Entonces uno dice, bueno, el reclutamiento es equitativo en el sentido de que no se le está dando mayor carga a Costa Rica digamos, en el riesgo, pero también en el beneficio, ¿verdad? Solo 6 personas podrían beneficiarse de este estudio. Con respecto al género, uno dice, bueno, grupos de edad, bueno, adultos, niños, tercera edad, otros grupos, minorías, y entonces uno empieza a decir, por ejemplo, me recuerdo de un estudio que hace muchos años que tenía, me parece que eran, no sé si 2 o 3 mil
participantes, 2 investigadores en 2 países, Israel y Costa Rica. Digamos 1.500 o 1.000 en cada país. Inmediatamente todas las luces rojas se encienden, ¿verdad? En cuanto a justicia y distribución. ¿Por qué Costa Rica? La palabra maldita conejillos de India, ¿será? ¿Por qué Israel? Entonces, inmediatamente hay que averiguar eso y hay que cuestionarlo. Pero resulta que en este estudio en particular, las 2 potencias mundiales, los 2 cerebros, los 2 expertos máximos en el tema de la investigación, uno era un israelí y otro era un costarricense. Explicado, ahí es donde íbamos a tener la mejor ciencia, era una razón absolutamente científica. Entonces, claro, comité ético inmediatamente, como tiene todas las luces encendidas, hay que verificar ese reclutamiento que sea absolutamente ético. Finalmente, con el principio de beneficencia, y ojo que no es beneficencia, sino beneficencia, que también es no maleficencia, es decir, es producir el bien, causar un beneficio, pero no causar algo malo. Y entonces aquí siempre tenemos que barajar que el beneficio sea mayor que el riesgo. Cualquier investigación, aunque sea observacional, aunque sea la del más mínimo riesgo, si el riesgo es mayor que el beneficio, no puede ir. Y también aquí hay que ser para el participante individual. El beneficio es mayor que el riesgo para cada uno de esos participantes. Esa pregunta hay que hacerla. Si no está claro que el beneficio del individuo sea mayor, como creo que fue la doctora Guerra que lo dijo, hay que ver si el beneficio social o el conocimiento de la ciencia supera el riesgo. Y si la respuesta es no, ese estudio no va. Finalmente, estar seguros de que en el protocolo está maximizado el beneficio y minimizado el riesgo. Y si hay criterios de inclusión y exclusión que realmente ayuden en este reclutamiento. Entonces vean cómo todo se va engranando, ¿verdad? Conforme vamos hablando de una cosa, vean que repetimos los conceptos porque es un engranaje que no se puede hablar una cosa sin hablar de lo otro. Desgraciadamente, muchos estudios no logran sus metas de reclutamiento. En alguna referencia que consulté para esta charla, hablaba del 19%. Eso es altísimo. Vean qué esfuerzo, qué cantidad de esfuerzo, de tiempo, de energía se da en estos estudios para no lograr. Y entonces, ¿qué pasa cuando no se logra el reclutamiento? Bueno, ahí les puse algunas cosas que suceden, atrasos, pero la que quiero mencionar sobre todo, ¿dónde está el chunchito? Bueno, ya no lo encontré. Es la implicación ética de que un estudio no logre su cometido. Porque aunque un participante individual, supongamos, un paciente con cáncer, estoy pensando en un ejemplo específico que el comité, el CXI que está en este momento lo tiene en el tapete. Un paciente está sometido con cáncer, está terminal, está en uso compasivo y está ya a días de morir, un medicamento en investigación y lleva 3 meses ya vivo, bien. Las lesiones ahí están haciéndose más pequeñas lentamente, está mejorando calidad de vida lentamente. Y uno dice, bueno, esta persona definitivamente tiene un beneficio personal. Pero la pregunta es, ¿se sometió al riesgo por algo? Y si el reclutamiento no se logra, el estudio no tiene validez. Cuando yo llegué a esta transparencia me dio mucha tristeza, porque vean que es las mejores fuentes de reclutamiento. Y la identificación de los candidatos por revisión de expedientes médicos y bases de datos son las mejores formas de reclutar a los mejores candidatos para un estudio y de lograr lo mejor. Pues en nuestro país esto está básicamente prohibido. Es una de las cosas que tenemos que conversar como sociedad, porque la calidad de la investigación se dificulta mucho, ¿verdad? Se dificulta mucho el reclutamiento al existir esta prohibición de poder revisar bases de datos. Es la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, hay otras formas y
vean que no sirven, son pues muy poquitas las que realmente no sirven del todo. Las innovaciones terapéuticas son las que nos producen, es decir, las que nos hacen hacer estudios clínicos de diferentes tipos, ¿verdad? Y entonces tenemos diferentes tipos de estudios, y voy a pasar esto muy rápido porque la tarjeta roja ya está ahí amenazándome y porque ya todo esto lo hemos visto en otras charlas. Quiero recordar esta terminología que es muy importante, ¿verdad? Estudios comparativos, que yo sí los separé de los controlados, porque quisiera hablar de control activo y control con placebo, porque esto me da al último tema que tengo que conversar hoy. Los grupos paralelos, el doctor Rodríguez nos dio esta explicación ya, y los grupos, el diseño cruzado, me está fallando aquí la tecnología, pero vean que lo que quiero mencionar es a dónde aparece la aleatorización desde el principio, ¿verdad? Es decir, no se puede aleatorizar después. Tiene que ser al momento, al puro principio, en el momento de que ha firmado el consentimiento informado en este tipo de estudios, en ese momento es que se asigna el tratamiento. Y entonces también vimos que aleatorio significa randomizado. Randomizado es un anglicismo que a veces los anglicismos son odiosos, pero cuando ya todo el mundo habla así, pues hay que hablar de randomizado. Y es lo mismo que asignación al azar. En investigación hablamos mucho de tirar una moneda al aire o sacar un sombrero y sacarse la rifa, pero es simplemente al azar, ¿verdad? Al azar. Ahora hay sistemas computarizados que lo hacen por los investigadores y simplemente asignan el tratamiento. Y entonces, para hablar el uso, bueno, esto también ya no salió, pero ya lo vimos también. Hablando del uso del placebo. Vean que, ¿por qué es indispensable usar el placebo en algunos casos? Ustedes tienen un investigador, un médico, y se está dando cuenta que el agua de coco es un buen diurético. Y entonces le dicen los pacientes, el agua de coco sirve. No, ¿para qué me van a dar una medicina? Yo tomo agua de coco y con eso orino todo lo que tengo que orinar. Buenísimo diurético. Entonces, usted puede recolectar 15 casos de esos y hacer una publicación de que el agua de coco es excelente diurético. Y si no lo compara con nada, y si lo deja así, sí, mis pacientes, los siguientes 15 que vengan, le voy a dar agua de coco. Me dijeron que sí, orinan bastante, agua de coco, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? No hay control, no lo ha controlado contra nada. Cuando usamos un control, ese control puede ser activo o puede ser pasivo. Cuando estamos hablando de enfermedades en donde hay un estándar de atención que incluye ya algún medicamento aprobado, ese medicamento o esa intervención tiene que ser el control activo, pero a veces no lo hay. Si pensemos en los estudios, en el Alzheimer, por ejemplo, actualmente, que estamos arrancando con ese tipo de estudios. Pensemos en muchos diferentes tipos de cánceres que son resistentes a las terapias que existen actualmente. Entonces, el control activo viene siendo muy importante. Entonces, destapemos la caja de Pandora del placebo al último minuto, así yo me salvo de tener que explorar esto con muchísima profundidad, porque vean, esto no hay respuesta. Es decir, definitivamente usted tiene una persona con una patología y le va a dar un placebo que es una sustancia inerte. Hay gente que dice, eso es un engaño. Es un engaño. Es decir, si la persona piensa que está recibiendo el tratamiento y no es un tratamiento, es agua, es una pastilla de azúcar. Pero no es un engaño porque si está bien informado desde el principio. Y ahí es donde vamos al consentimiento informado. Si usted desde el principio le dice, mire, vamos a darle, de cada 3 personas, 2 van a recibir el medicamento activo y 1 va a recibir un placebo. Usted tiene una posibilidad en 3 de recibir el placebo. Y entonces, se está bien informado y si el comité se asegura de que hayan ciertas protecciones adicionales, el uso del placebo está justificado. Tenemos entonces que el placebo es
una preparación inerte que produce un efecto por la idea de la persona, el convencimiento de la persona que se va a curar, también está el efecto nocebo, que es cuando la persona recibe algo inerte y cree que le va a caer mal. Entonces tiene un efecto negativo. El efecto placebo es muy importante en algunas patologías, sobre todo las patologías psiquiátricas, y es indispensable, como les he estado diciendo, en algunos diseños de estudios. En todas las guías internacionales se ha debatido mucho, y Helsinki fue tal vez en donde en la versión anterior causó muchísima polémica, pero ahora más o menos está claro que el placebo está justificado siempre y cuando no haya una terapia eficaz como control y cuando el diseño del estudio sí lo requiera, siempre y cuando no represente un riesgo grande o significativo para el participante. Y nuestra ley, pues no lo voy a leer porque todo el mundo sabe leer y puede leer la ley, en su artículo 63 nos deja claramente cuándo es aceptable usar en Costa Rica el placebo, que es básicamente en los estudios para los cuales no hay una intervención probada o cuando por razones científicas, metodológicas o apremiantes se necesita. Entonces el comité puede exigir, ya voy a terminar, un minuto más, protecciones adicionales. Y estas protecciones adicionales pueden ser al protocolo, al documento de consentimiento o al seguimiento. Por ejemplo, podemos exigir que haya una terapia de rescate. Lo estamos viendo en los tratamientos para el asma, que además generalmente son en niños, que es una población catalogada como vulnerable. ¿Por qué? Vulnerable porque no consiente por sí mismo, asiente. Y entonces, si nos aseguramos que haya una terapia de rescate, además de la intervención ya aprobada, esto nos da más protecciones para el participante. Tenemos también el efecto aditivo como otra protección, es decir, lo estamos viendo en los estudios de diabetes, por ejemplo. A todos los diabéticos les dan metformina, a algunos no les funciona. Bueno, entonces le adicionamos a la metformina otro y aquí adicionamos un placebo. Entonces se está usando el placebo, pero sigue existiendo la terapia estándar de fondo. Podemos exigir una junta de monitoreo. Normalmente los estudios que tienen algún nivel de riesgo ya traen su junta de monitoreo y esta es como decía ahora el doctor Acuña, es un grupo de expertos que incluyen un estadístico que analizan hacen cortes y analizan si hay efectos beneficiosos que justifiquen suspender el estudio y darle la intervención a todos los participantes o efectos negativos que justifiquen suspender el estudio y no someter a más riesgo. Tenemos el seguimiento de auditorías más frecuentes, que es algo que está muy a la mano de nosotros como comités, y garantizar la seguridad de los pacientes. Y podemos solicitar análisis y exámenes adicionales. Yo tengo algunos casos en mi experiencia de haber solicitado el cambio al protocolo, que esto es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil para pedir una intervención, por ejemplo, un electrocardiograma más o ciertos exámenes de laboratorio más frecuentes o visitas más frecuentes, o sea, un seguimiento médico más frecuente. Entonces, si tenemos las protecciones adicionales, que estas son apenas algunas que se me ocurrieron para esta charla, si introducimos estas protecciones, podemos estar seguros de que tenemos al participante siempre en la mente de primero. Es lo que está enfrente de nosotros todo el tiempo para asegurar que haya investigación, que se pueda hacer investigación y que esa investigación sea lo más ético posible. Muchas gracias.